Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos en el Señor que se encuentren bien y estamos siguiendo con estas reflexiones bíblicas que nos recuerda todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio. Tenemos unos versículos que yo considero muy importantes, que están en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 14 al 16, que lo podemos leer ahora. Y dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Evidentemente, estos versículos están dirigidos a los creyentes, a los que creen en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor y Salvador. Evidentemente, podemos ver algunas cosas importantes. Él dice, vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Bueno, los creyentes, los discípulos de Cristo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y sigue sus enseñanzas y pone en práctica la palabra de Dios, son sus discípulos. Y son estos vosotros que dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué somos? Somos la luz del mundo. Ahora, tenemos que entender esto. ¿De qué luz está hablando? Porque hay muchas discusiones de gente que habla de la luz. Es fácil entenderlo bíblicamente. La luz solar se creó después de que fue creado el mundo. O sea, se creó el sol, se creó la tierra, después se creó el sol. Quiere decir que acá está hablando de una luz distinta. La luz solar, si uno va en un lugar oscuro, no existe. No está. Uno puede ir a una mina a 1000 metros de hondo a buscar ahí lo que sea, y si no lleva una luz, no se puede ver nada. Entonces, el tema de la luz se puede extender a la parte espiritual. Se puede entender cuando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, habla que el Señor Jesucristo es la luz. Él es la luz y en Él habita la luz. Entonces estamos viendo acá la luz de Dios. ¿Y qué dice acá? Dice que nosotros somos la luz de Dios. Concretamente podemos decir así, porque yo puedo bien esconderme en la oscuridad y ninguno me ve. Y puedo ponerme unos reflectores encima y alguno me va a ver. Acá estamos hablando de la luz de Dios. Nosotros somos la luz de Dios. Si tú eres un creyente en Cristo y sigues y pones en práctica lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, sos la luz de Dios. Y dice que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, el diablo va a buscar por todos los medios de escondernos. Pero somos nosotros los que tenemos que ir al monte.
Uno se puede esconder andando en la oscuridad, pero si nosotros somos de Cristo, Él nos lleva al monte y entonces ninguno nos puede esconder. No se puede esconder una luz que está arriba de todo. Y tampoco se enciende, Dios no nos encendió a nosotros para escondernos. Cuando busqué qué era un almud, era como una especie de cajón hueco, ¿no? Que se usaba para medir granos o elementos sólidos. Es un cajón, quiere decir que si ponemos una luz abajo, ponemos un cajón arriba, no nos van a ver, ninguno nos va a ver. Y una luz no se enciende para ponerlo adentro de un almud, dice acá, o debajo de un almud, sino en el candelero. El candelero está arriba de todo. Y dice, y alumbra a todos los que están en casa. Muy interesante, nosotros tenemos que empezar a iluminar nuestra casa, porque nuestra casa está como en el mundo, en la oscuridad, cuando no conocemos a Cristo, cuando no conocemos a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que empezar iluminando nuestra casa. Y dice así, ¿para qué esto? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, atención con esto, ¿eh? Por supuesto, nosotros tenemos que mostrar, somos la luz de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Dios nos enseñó, nos encendió para iluminar a otros. ¿Qué es iluminar? Iluminar, ¿qué es iluminar? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la luz tiene una cierta cantidad de frecuencias, de colores, que son visibles, pero también sabemos que tenemos luz que es invisible, que no la vemos nosotros. Ejemplo, hay elementos que ha fabricado el hombre que uno puede ver en la oscuridad. Vimos todas esas series de cuando filman a los leones con esas cámaras infrarrojas, que uno puede ver lo que está sucediendo en la oscuridad. Acá estamos hablando de otro tipo de luz. Estamos hablando de una luz que ilumina el entendimiento. La luz de Dios ilumina el entendimiento. La luz de Dios te hace ver qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que estar atentos porque la luz de Dios nos hace ver a nosotros y nuestras obras deben ser buenas. Porque, ¿qué ejemplo? El Señor acá da un ejemplo buenísimo, dice, así alumbre vuestra luz, o sea, la luz de Dios, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Imagínense que el Señor nos encendió y estamos mostrando nuestras malas obras. ¿La van a ver? Sí que la van a ver, porque justamente el mundo está mirando a los creyentes. ¿Para qué? Para acusarlos. Eso es guiado por Satanás. Así que, ¿cuál es la reflexión de hoy? Hoy tenemos que reflexionar que somos la luz de Dios, que el Señor la encendió por gracia. Y Él ya, desde antes de la creación, Él ya hizo o preparó o dispuso todas buenas obras para que nosotros anduviésemos en esas obras, para iluminar al mundo.
somos los iluminadores del mundo, por la gracia de Dios, no porque nosotros lo hacemos, sino que la luz de Dios nos iluminó a nosotros y nosotros iluminamos al mundo, porque el mundo está en tinieblas. Todo el mundo está en tinieblas. Fíjense en lo que pasa en el mundo y se van a dar cuenta que el mundo está en tinieblas. ¿Por qué? ¿Tiene la luz del sol? Sí, tiene la luz del sol. Pero eso no hace ver sus malas obras. Las malas obras solo se puede ver cuando son iluminadas por la luz de Dios. Y por eso el Señor nos mandó acá como testimonios, para que demos testimonio de la luz de Dios. Por eso acá la palabra es muy clara. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Bueno, tenemos que comportarnos como luz. Ustedes se dieron cuenta de un pequeño detalle, ¿qué produce la luz? La luz, ¿qué produce? Sombra. Entonces tenemos que estar muy atentos a no ser nosotros los que vamos a producir esa sombra. La luz de Dios no produce sombra, pero la luz del mundo sí. Y tenemos que estar atentos. Todas nuestras malas obras, ¿qué producen? Sombra. Y la gente va a ver esa sombra si hacemos las malas obras. Pero, ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros demos buen testimonio y nuestras buenas obras, que las preparó ya el Señor, sean vistas por los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, todo es glorificar a Dios. Todo nuestro ministerio, todo lo que el Señor nos enseñó es para glorificar a Dios, no glorificarnos a nosotros mismos. Y, estimado amigo, si tú todavía no eres una luz de Dios, acércate a Dios. Busca al Señor. Cree al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y tú también serás una luz de Dios. Bueno, que el Señor los bendiga, que tengan un lindo fin de semana y un gran abrazo de mi parte. Me llamo Alberto.